Trabajo de revisoría fiscal presentado por Ana María Rivera Marín, Jenny Alejandra García Espina y Joana Andrea López Vargas. Aspectos generales de la revisoría fiscal. El propósito es la supervisión y control de las operaciones financieras de la entidad, siendo un órgano de fiscalización que vela por el cumplimiento de las normas y de la buena gestión. Su función se enfoca en verificar la veracidad y transparencia de las operaciones, cumpliendo con los principios básicos de ética profesional, ofreciendo tranquilidad a los inversionistas y demás partes interesadas. La responsabilidad no se limita únicamente a la revisión de cifras y de estados financieros, sino que también implica un compromiso moral con la verdad, la integridad y la justicia. Las funciones del revisor fiscal, entre ellas está que se debe cerciorar de las operaciones que se celebren o que cumplan por cuenta de la sociedad y que se ajusten a las prescripciones que están establecidas en los estatutos o a las decisiones de la asamblea o la junta directiva. Da oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta directiva o sea gerencia, según el caso, de las irregularidades que ocurren en el funcionamiento de la sociedad o en el desarrollo de sus actividades. Colabora con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia sobre la compañía, rindiendo informes o lo que les sea solicitado. Vela porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y de las actas de las reuniones de las asambleas o de la junta de socios. Además, vela para que se conserve debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones para tales fines. Inspecciona asiduamente los bienes de la sociedad y procura que se tomen oportunamente las medidas de conservación y de seguridad de los mismos y de los que tenga en custodia o de cualquier otro título. Imparte instrucciones, practica las inspecciones y solicita los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Autoriza con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o pues con su informe correspondiente. Convoca a la asamblea o a la junta de socios cuando sea necesario. Cumple las demás atribuciones que les señalen las leyes o los estatutos y las que sean compatibles con las anteriores o la que les encomiende la asamblea o la junta de socios. Emite fe pública de que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales o estatutarios según pues, sea el caso. Obligaciones del revisor fiscal. Estas se dividen en dos, en fiscalización y aseguramiento. En la fiscalización tenemos el cumplimiento normativo, que es asegurarse de que la entidad cumpla con todas las disposiciones legales tributarias. También está informar las irregularidades en el desempeño de las funciones o en el funcionamiento de la entidad. Está colaborar con las autoridades gubernamentales que ejercen inspección y vigilancia. También está la contabilidad adecuada, velar porque la contabilidad de la empresa se lleve de la forma correcta y bajo las normas aplicables, es decir, bajo las NIF, ya que estas son la esencia de la contabilidad. También está el aseguramiento, es la verificación de los estados financieros, revisar y dictaminar que los estados financieros de la entidad estén correctos. El control interno, evaluar y mejorar la efectividad del control de la entidad. Y la auditoría externa para asegurar la transparencia y la veracidad de la información financiera. Empresas obligadas a tener revisor fiscal. Están las sociedades por acciones, sucursales por compañías extranjeras, cuando las sociedades por estatutos o por ley lo dispongan, principalmente cuando el número de socios excluidos de la administración representen menos del 25% de su capital. También, de acuerdo a la Ley 43 de 1990, todas las empresas que presenten activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o que sus ingresos sean iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes. En cuanto a las empresas de sociedades anónimas simplificadas, es decir, a las SAS, no están obligadas a tener un revisor fiscal, a menos que lo estén contemplando en sus estatutos. El Código de Ética Profesional. El Código de Ética Profesional se rige bajo la norma de la Ley 43 en el artículo 35 y los subsiguientes. Tienen los 10 principios. Uno de ellos es la integridad moral en el contador cuando desempeña sus funciones, es decir, la rectitud, la dignidad, la honestidad, la lealtad, la veracidad y la justicia. También tenemos la objetividad, que es expresar la realidad tal cual, sin ninguna clase de alteración. Es actuar sin prejuicio. Y la objetividad es indispensable a la hora de desempeñar las labores, dado que éste permite dictaminar y certificar a los estados financieros. Está también la independencia.
la independencia mental y crítica, es decir, no dejarse llevar por intereses que van en contra de los principios de la objetividad y la integridad. También está la responsabilidad que está inmersa en las actividades del contador, pero no solo en esta profesión, sino en todas las profesiones. La confidencialidad. Esta se basa sobre el principio, como los psicólogos, que tienen que hacer un acuerdo de confidencialidad, de guardar en secreto toda la información financiera y contable de la compañía. Están las observaciones de las disposiciones normativas. Es realizar el trabajo cumpliendo con todas las normativas y aplicando las políticas adecuadas. También está la competencia de actualización del profesional. El profesional tiene que tener un conocimiento, tiene que tener experiencia, tiene que tener ciertas habilidades, pero también tiene que estar calificado y a su vez se debe estar actualizando para estar al día con todas las normativas y leyes que vayan saliendo. 8. Difusión y colaboración. Contribuir al desarrollo y la dignificación de la profesión. 9. Respeto entre colegas. La lealtad, la sinceridad hacen parte de un ejercicio libre y honesto de esta profesión. También ayuda para que la convivencia sea pacífica y cordial. Y 10. Una conducta ética, es decir, abstenerse de realizar cualquier comportamiento que desacredite a la persona o que desacredite a la compañía. Esto quiere decir enfocarse en mantener una buena reputación. Tutoría eh, generalmente aceptadas. Normas personales. El examen que debe desarrollar por personas que están capacitadas, que se encuentran legalmente habilitadas en Colombia para ejercer. Normas relativas a la ejecución del trabajo. Estos se deben evaluar en un sistema de control interno aplicado en la organización para que la organización sea más confiada y sirva en base de procedimiento de auditoría. Normas relativas a la rendición de información. Cuando desarrollan exámenes de los estados financieros, se debe mirar el alcance de este y el dictamen sobre la racionalidad y la información. Clase de la auditoría. Entonces, esa función está sujeto a auditoría interna, auditoría externa, legalmente, auditoría pública o gubernamental, fundación del objeto, auditoría financiera, auditoría administrativa, auditoría ambiental, auditoría de sistemas, función del alcance, auditoría de totales o completas, auditorías parciales de alcance y origen. Esas clases de auditoría expresan la opinión sobre la base de preparación de los estados financieros. Establecen que las actividades de la empresa han sido de acuerdo con las leyes y normatividad que lo enmarcan. Etapas de auditoría. La planeación de trabajo a desarrollar, conocimiento integral de la empresa. Esta se enfoca en aspectos y objetivos general y objetivos de las pruebas de cumplimiento. Etapas de desarrollo, aplicación de instrumentos, papeles de trabajo, identificación y pruebas de evidencias. Los papeles de trabajo son documentos que nos permiten dejar constancia en pruebas encontradas y ellos reposan de toda la información recolectada en la propiedad de la revisión. La revisión del revisor fiscal. Etapa final. Informes de auditoría, recomendaciones y planes de mejora. La etapa final debemos elaborar un informe de la revisoría fiscal. El informe consiste en demostrar lo expresado y en la evidencia. Conclusiones. La revisoría fiscal es parte fundamental en las organizaciones porque cumple con su función de supervisión y control en todas las operaciones administrativas y financieras. Además, garantiza la transparencia y confiabilidad de la información para inversionistas y accionistas. También protege sus intereses y asegura el cumplimiento de las normativas legales. También previene sanciones, permite detectar fraudes mediante el monitoreo, sugiere mejoras para optimizar la gestión interna, promueve la operación eficiente. Además, el revisor fiscal debe de cumplir con estrictos principios éticos que generan confianza en las funciones en el momento de generar la certificación y revisión de los estados financieros. Además, proporciona información precisa y de alta calidad, asegurando a las entidades bancarias, proveedores y accionistas información clara y confiable para la toma de decisiones acertadas.